Muy buenas tardes, sean bienvenidos al Ateneo de Santander, que tiene hoy como invitado principal a don Francisco Evia, que es director corporativo de Galletas Gullón. No me voy a extender ahora en el currículum de Francisco Evia, puesto que va a ser Alfonso Burgón quien haga la presentación del conferenciante. Pero sí me gustaría resaltar la importancia que tiene la industria agroalimentaria para nuestra región. Tenemos que pensar que uno de los grandes nichos de empleo y de movimiento económico está precisamente en ese sector, desde quienes en Santoña y en otras localidades enlatan anchoas hasta las fábricas de galletas, en este caso en el borde, en la frontera de Cantabria, en Aguilar de Campoo, en la cual trabajan muchísimos cántabros que van a diario a trabajar a la fábrica de galletas Gullón. Ahí tiene Cantabria un nicho de futuro para seguir trabajando los magníficos productos que tenemos en esta tierra y que a través de la industria agroalimentaria pueden exportarse a otras regiones y a otros países. Quiero agradecer especialmente a Francisco Evia su presencia esta tarde aquí para competir con un partido de fútbol de la selección española, pero que creo que merece la pena. Y quiero saludar también a quienes nos están viendo a través de la transmisión en directo por streaming desde diferentes lugares de la región y de otros países. También recordarles que esta conferencia quedará luego a disposición de quienes quieran verla en la página web del Ateneo de Santander. Yo ya sin más, sí decirles que al final de la intervención habrá un turno para que ustedes puedan preguntar y yo ahora ya le paso la palabra a Alfonso Burgón, que va a presentar a Francisco Evia. Yo voy a bajar para que ustedes puedan ver perfectamente la proyección y seguirán con Francisco Evia y con Alfonso Burgón. Muchas gracias, presidente. Francisco Evia Obras, Paco como a él le gusta que le llamen, es licenciado en Ciencias de la Información y máster en Comunicación Corporativa e Institucional por la Universidad Complutense de Madrid. Posteriormente continuó su formación académica en el IE Business School, cursando un máster en Dirección Estratégica de Recursos Humanos y un programa superior de Dirección de Responsabilidad Corporativa, así como también en la San Telmo Business School, donde cursó un máster de Alta Dirección de Empresas de la cadena agroalimentaria. Completó su extensa formación con la obtención del certificado y posteriormente el diploma para consejeros profesionales en buen gobierno de las sociedades, buen gobierno y consejos de administración del Instituto de Consejeros Administradores. Consejero de Empresas y directivo multidisciplinar desde el año 2000, su actividad profesional se centra en convertir el propósito de las empresas en realidad a través de una gestión responsable que genera valor económico, social y ambiental para el conjunto de las personas que participan de su cadena de valor. Es experto en gestión ética y buen gobierno, gestión de personas, del medio ambiente, del impacto social de las empresas y en construir relaciones a largo plazo con los grupos de interés. Nuestro distinguido conferenciante de esta tarde ha sido director general de la Fundación Grupo Siro, director de Recursos Humanos, Responsabilidad Corporativa, Relaciones Externas y Comunicación de Cerealto Siro Foods, ha sido vicepresidente de Vitartis, la Asociación de la Industria Agroalimentaria de Castilla y León, director general del Instituto Tomás Pascual Sanz, director de Responsabilidad Corporativa y Comunicación de Calidad Pascual, presidente de la Asociación Española de Directivos de Responsabilidad Social, consejero delegado del Grupo José María, empresa familiar de Castilla y León, embajador del movimiento
Honest Strategy, presidente Coms Community, Director Senior, Alumni y Senior Advisor de LLYC, una consultoría de gestión de la reputación, la comunicación y los asuntos públicos líder en España. Y desde hace 2 años es director corporativo de Galletas Gullón, empresa líder del sector, que, como ha comentado antes el presidente del Ateneo, en su fábrica de Palentina de Aguilar de Campoo, emplea a gran número de cántabros, la mayoría de ellos de Reynosa y su comarca. Además, actualmente preside la Fundación para la Excelencia de Castilla y León. A lo largo de su trayectoria profesional, ha recibido un total de 24 reconocimientos y premios de distinto tipo, que no voy a citar para no alargar en exceso esta presentación. Pero no puedo acabar esta presentación sin citar otra faceta de Paco Evia, quizás menos conocida, pero igualmente interesante, y a la que ha dedicado 32 años de su vida, como es su vínculo al mundo del fútbol. En 1989, 3 años antes de iniciar sus estudios universitarios, ejercía ya como árbitro regional en la Comunidad de Madrid, ascendiendo luego a árbitro de Tercera División, árbitro de Segunda División B y árbitro profesional de Segunda División. En la actualidad es delegado de partido de fútbol profesional en la Real Federación Española de Fútbol. La conferencia que va a pronunciar a continuación bajo el epígrafe Aprendizajes de 130 años de Galletas Gullón es un repaso a la centenaria historia de esta compañía con las enseñanzas y aprendizajes que han ido configurando su particular cultura y forma de ser. Paco, cuando quieras, muchas gracias. Hasta que le hacen una presentación de esta y te leen todo lo que has hecho y te acuerdas, ¿no? Pero bueno, hoy la verdad es que no he venido a hablar de mí, ni mucho menos, he venido a hablar de la compañía que hoy represento y quiero agradecer al presidente y al Ateneo que nos haya dado la oportunidad en un año tan especial para nosotros como es el 130 aniversario de la compañía, poder contar no tanto lo que somos, sino de dónde venimos, cómo hemos ido acompañando la historia de la comarca del Campoo durante estos 130 años y sobre todo lo que hemos aprendido, que yo creo que es lo importante en la vida, ¿no? Aprender de las experiencias e ir configurando una tipología de organización que es un poco atípica para lo que normalmente entendemos que es una gran empresa. Voy a intentar ir muy deprisa porque quiero dar tiempo a responder a todas las preguntas que puedan surgir al final o comentarios o aportaciones que me puedan hacer ustedes, pero en cualquier momento si hay algo que no lo explico suficientemente bien, me lo indican y yo me detengo y lo explico, ¿eh? Esto es un poco la foto de lo que somos hoy, que no es nada importante. O sea, esto es lo que es el grupo a día de hoy. Por tener unos datos en la cabeza, pues al final nos hemos convertido en uno de los fabricantes de galletas más importantes de Europa y el más importante de la península con diferencias. Hacemos el doble de las galletas que el segundo, desde Aguilar de Campoo. Pero insisto, para mí esto es la consecuencia de lo que hay detrás. Para mí lo importante es cómo hemos llegado aquí y cómo hemos sido capaces desde un pueblo del Campoo, de la montaña palentina, ser capaces 130 años después, primero sobrevivir y luego llegar al punto en el que nos encontramos en este momento. Estamos en una empresa familiar de cuarta generación que está presidida en este momento por Lourdes Gullón, que es la hija menor de María Teresa y que está ejerciendo ahora la presidencia desde el año 19 y que basa su manera de gestionar la compañía en una cosa que es bastante atípica, y es que la compañía no reparte dividendos nunca. O sea, por decisión de la propiedad, lo que la compañía gana se reinvierte en el crecimiento. Y este es uno de los grandes secretos que mantiene a la compañía sana, que ha sido gestionada por mujeres, amas de casa, los últimos 40 años. Y es el gran éxito de la compañía, y es aplicar los principios básicos de la economía doméstica en una gran empresa. En una compañía como la nuestra no se gasta un euro que no esté en la caja.
no se compra una máquina que no se pueda pagar el día siguiente. No tenemos deuda, no la hemos tenido y no la queremos, porque tenemos unos principios que nos hacen crecer a un ritmo diferente. Ni mejor ni peor, no apalancamos el crecimiento en estructuras financieras complejas. ¿Tenemos dinero para invertir? Invertimos. No tenemos dinero para invertir, no arriesgamos. Y eso es lo que nos ha llevado a tener un barco muy fuerte que es capaz de capear los diferentes temporales que en los últimos tiempos pues hemos visto pasar. Pero no los últimos tiempos hemos visto pasar. En estos 130 años de historia hemos visto perder las colonias, hemos visto 2 guerras mundiales, una guerra civil, 3 pandemias, 4 macrocrisis económicas, la del 29, la del petróleo del 70, la crisis de las hipotecas subprime a primeros de siglo y ahora la del COVID. Y en todas hemos sido capaces de sobrevivir, porque somos una compañía muy de la tierra, muy de tener los pies en el suelo y ser muy prácticos y muy prudentes. Y luego hemos tenido un segundo elemento diferenciador, que ha sido la profesionalización de la gestión. La propiedad ha entendido que lo que no pueden delegar es la propiedad de la compañía. Tener el apellido Gullón se hereda como las acciones del grupo y eso no se puede delegar, no puedes delegar la propiedad, puedes vender la compañía, pero no puedes delegar la responsabilidad de ser el propietario, el que marca la hoja de ruta, lo que es la compañía, lo que quiere ser, pero lo que sí puedes hacer es delegar la gestión. Y lo que se ha buscado siempre es rodear a la propiedad del mejor equipo gestor, en este caso con Juan Miguel Martínez Gabaldón, que lleva siendo nuestro director general 36 años y los últimos 3, aparte de director general, en sus ratos libres también es consejero delegado de la compañía. Es una persona que marca la manera de pensar de la familia Gullón. Apuestan por personas que son buenos profesionales, que son buenas personas y son leales a la compañía y la acompañan en el crecimiento, igual que la compañía les acompaña a ellos en su propio desarrollo. Y Juan Miguel apostó por una línea de trabajo que era industrializar, que es uno de los grandes secretos. El salto cualitativo que la compañía dio fue cuando decidió dejar la galleta artesana por la galleta industrial e invertir todo ese rendimiento económico que la compañía empezaba a tener en la propia industrialización. Esta es la primera fotografía que tenemos documentada de la fábrica. No es la primera fábrica, no es la primera que hubo, está en el mismo sitio, pero esta ya es una foto de los años 50. O sea que aquí la fábrica ya tenía 60 años largos. Pero como ven, pues como somos muy de Gullón, pues la propia forma de la fábrica ya era una G, que era la inicial de la compañía. Estas cosas que se hacen en los pueblos. Esto, como ven, pues detrás de la fábrica pues había huertas, pues estaba dentro del casco antiguo del pueblo y esto pues nos llena mucho de orgullo porque de esta cosa pequeñita y entrañable del pequeño horno que empezó a funcionar en Aguilar a finales del siglo XIX, pues hemos conseguido evolucionar a estas fábricas que si tienen ustedes la oportunidad de ir en coche a Castilla, además están en un sitio que giras una curva y de repente aparecen 2 monstruos enormes que son nuestras fábricas ahora mismo. Tenemos 2 fábricas actualmente, la superficie industrial de 200.000 metros cuadrados, que si tienen ustedes la oportunidad de hacer el ejercicio y buscar Aguilar de Campo en Google y lo ven desde lejos, las fábricas son más grandes que el pueblo. Y esta es la realidad. Nosotros somos de Aguilar y estamos donde estamos y hemos llegado donde estamos por Aguilar, pero a día de hoy se produce un efecto curioso y es que la apuesta por las raíces y que el árbol que se plantó en 1892 en Aguilar ha ido creciendo, pues ya el árbol es más grande que la propia superficie del pueblo. Y eso es lo que nos ha hecho hacer romper las fronteras hace ya mucho tiempo y no solamente traer gente de los pueblos de alrededor, de Barruelo, de Herrera, de Cervera, sino pasar el otro lado del Pozazal y ya pues traer gente de Reynosa y de Cantabria, que a día de hoy pagamos más de 600 nóminas en esta comunidad autónoma. Y como veremos después, por castigo divino, la idea es que sigamos creciendo. Nosotros tenemos un plan de crecimiento que nos permite generar 100 puestos de trabajo al año de aquí al 2030.
con lo cual necesitamos 800 personas de aquí al 2030, más los 400 que se jubilen. O sea, tenemos necesidad de incorporar 1.200 personas de aquí al 2030, que no tenemos, que no viven en la comarca de Aguilar y no van a vivir en la comarca de Aguilar por mucho que nos empeñemos. Entonces, pues habrá que traerlos de Santander o de Torrelavega o de Burgos, de donde la gente quiera venir, pero nosotros vamos a seguir creciendo en Aguilar, generando empleo, y eso lo que nos permite es que esto que estamos haciendo empieza a visualizarse mucho más allá de la comarca del campo, pues sea una apuesta de futuro clara. Porque además no queremos, pero no podemos deslocalizarnos. Desmontar una fábrica como las que tenemos nosotros en Aguilar, con hierros por 700 millones de euros, pues no es precisamente lo más sencillo del mundo. O sea, nosotros cuando hemos plantado el arbolito, tenemos ninguna intención de arrancarlo y llevarlo a otro lado. O sea, las fábricas de Gullón van a estar en Aguilar siempre. Y eso lo que nos da es la posibilidad de ofrecer trabajo a largo plazo y una vida bastante estable, que es una cosa que ya se estila poco. Pues nosotros lo podemos seguir diciendo, lo podemos seguir ofreciendo. La compañía, como ya he dicho, nació en 1892, un poquito antes que el propio Ateneo, unos años antes, y lo fundó un zamorano, José Gullón, un pequeño panadero zamorano que decidió apostar por el crecimiento y se vino a la comarca donde se hacían las galletas. Y hay mucha gente que pregunta, ¿y esto por qué hay tanta concentración de industria galletera en la comarca de Aguilar? Y dice, pues es el efecto del cruce de caminos que se produce muchas veces en la historia de las circunstancias, ¿no? Entonces en Aguilar había una serie de elementos que lo hacían el sitio ideal para poner fábricas en este momento de la historia. En este momento de la historia. Ni antes ni después. En este momento había unos elementos que hacían que era el mejor sitio de toda la península para ponerlo. Y es muy sencillo. Castilla es una comunidad muy extensa, las tierras de Campos de Palencia son cerealistas y había cereal, trigo, blando. El trigo tiene dos familias, el trigo blando, que es el galletero, el trigo duro, que es el panificable. El trigo de Castilla no es panificable, por eso el pan de Castilla es tan mazacote, el pan de Valladolid, este pan candeal, duro, es porque el trigo con el que se hace no es de pan, es trigo galletero. Pues con ese trigo galletero se llevaba a los molinos y se subía a la comarca del Campo por el Canal de Castilla, que fue la infraestructura que permitía subir el producto hacia el norte, principalmente porque le acompañaba un elemento fundamental que era la climatología. A la galleta le viene muy bien el frío seco. Por eso las fábricas de galletas no están al otro lado del Pozazal, porque unes el frío con la humedad y la galleta y la harina necesitan una climatología mucho más seca que la que se da en este lado de Cantabria. El segundo elemento era el azúcar, pero no es el azúcar de hoy, era el azúcar de caña que venía de Cuba por el puerto de Santander y bajaba a la comarca en burras, luego en tren, y luego luego el tren se desarrolla ya hasta Valladolid, se une la línea entera, entonces ya subía la harina en tren hasta Santander, se exportaba y la harina y el azúcar que venía de Cuba bajaba a Madrid y iba quedándose en todas las industrias agroalimentarias. Cuando se pierden las colonias fue una revolución, fue la primera gran crisis del sector. Y aquí en España se hizo una de las grandes transformaciones de las que nadie se acuerda, y es que se empezó a plantar remolacha. Y todo el mundo da por supuesto esto de la azucarera, las remolacheras, pues son del año 98 al año 1902 se crean las grandes azucareras de este país. En todas las grandes ciudades había una azucarera para que la gente pudiera plantar remolacha, y esa revolución viene para dar de comer a las fábricas de la industria galletera. Luego tenemos un elemento fundamental muy cántabro, que es que nosotros nos surtíamos, las primeras galletas se hacían con grasa animal, se hacían con mantequilla, y la mantequilla se sacaba de las vacas de los valles cántabros, porque en la parte castellana no había ni de la cantidad de vacas necesarias, ni con la calidad de la mantequilla necesaria para nutrirse de ese elemento. Otra gran revolución fue cuando hubo que sustituir la mantequilla en las galletas por los aceites vegetales
ya después de la Guerra Civil, que fue otra gran revolución que hubo que sortear. Y luego el elemento diferencial era que había que cocer las galletas, y para eso hacía falta calor, y el calor se producía con carbón. Las primeras fábricas de galletas eran hornos de galletas y se hacían con el calor del carbón que salía de las minas de Brañosera, en este caso, y de Barruelo. Con todo ese elemento hay un elemento diferenciador a mayores del que a nosotros nos encanta hablar, porque es una de las realidades que más nos enorgullece, y es el empleo femenino. Las galletas las hacían las galleteras. Igual que las cigarreras en Sevilla, había una actividad que eran las galleteras. Y las fábricas de galletas, los hornos de galletas, se nutrían de mano de obra de las mujeres que vivían en la comarca. Generalmente, en aquella época, estamos hablando de finales del siglo XIX, el marido trabajaba en la mina o la ganadería, llevaba las vacas o trabajaba en la mina, y la mujer en sus ratos libres se acercaba a los hornos de galletas a hacer galletas. Y tenían un segundo ingreso familiar que permitía que esto funcionase. De hecho, hay canciones típicas en Reynosa que hablan de los trabajadores de la naval bajaban a buscar novia a las galleteras de Aguilar en los 50, en los 60 y en los 70. Y esto es una realidad. Había una superpoblación de mujeres en el entorno de las fábricas de galletas, que es lo que ha hecho que la comarca siempre haya tenido una alta población y además muy fija, porque la que fija población es la mujer. El hombre es más veleta, somos más movibles, pero la que arraiga la familia en una localidad es la mujer. Como la mujer tenía capacidad de empleo, pues generaba entorno social y la gente se quedaba en la comarca. Esos elementos son los que permiten que surja la industria galletera en aquel momento. En Alar del Rey, en 1920, surge galletas, lo que era galletas Siro. En Gullón, que es del siglo X, de finales del XIX, y luego van surgiendo pequeñas fábricas de galletas que van surgiendo y desapareciendo hasta que en el régimen franquista se apuesta por llevar las inversiones para modernizar y generar la economía autárquica, que fuéramos capaces de nutrir a los españoles de galletas, y se decide apostar por la explosión de la industria galletera en la comarca de Aguilar, y se decide que se funde Fontaneda, que es de la posguerra, y Cuétara en Reynosa, que es del año 53. Fontaneda y Cuétara son compañías que surgen cuando Gullón ya tenía casi 70 años, que es una de las cosas que no contamos mucho, ¿no? Nosotros éramos muy pequeñitos y estas grandes familias vinieron con dinero del régimen franquista y pusieron los primeros hornos eléctricos industriales en aquel momento. Nosotros tuvimos que hacer la reconversión en aquel momento a base de fondos de la propia familia Gullón. Entonces, esas decisiones políticas han ido marcando la historia de la industria galletera, que llegó a tener hasta 5 fábricas en la comarca, en la propia población de Gullón, de Aguilar, que es cuando la gente decía, no es que en Aguilar huele a galleta. Sí, en Aguilar olía a galleta por 2 motivos. El fundamental es porque las galletas a veces se queman, y el olor cuando se quema es perenne, es un olor que impregna la propia localidad. Y luego por un aditivo que ahora está prohibido y no se puede utilizar, que es la vainillina. Y luego el elemento diferencial es que había 5 fábricas en el casco antiguo. Entonces, claro, era muy fácil que si no se le quemaban las galletas a uno, se le quemaban al de al lado. Pero siempre estaban los hornos en actividad y eso hacía que ese microclima de la propia Aguilar mantuviera el olor. Ahora, Aguilar ya no huele a galletas como olía en los 70, porque claro, nuestras fábricas son muy grandes, pero están en el polígono industrial. Entonces ya están a una distancia del pueblo bastante relevante. La gente de la localidad sigue diciendo que huele a galletas, ya no huele como antes. Eso también hay que reconocerlo, y además el haber eliminado la vainillina quita mucho de ese olor dulce que antes existía. Si estás cerca de nuestra fábrica, sí lo hueles, pero no tanto como en aquel momento. Entonces, en aquel desarrollo, la compañía logró ser declarada proveedor de la Casa Real en el año 20, que fue en aquel momento un salto de calidad. Esto lo decimos ahora con mucho orgullo, en aquel momento era fácil. No vamos a engañar a nadie, y hay muchas compañías centenarias
que siguen diciendo, éramos proveedores de la Casa Real. Bueno, es que hay muchas compañías que eran proveedores de la Casa Real que han desaparecido, ya no lo pueden decir. Las pocas que teníamos actividad en aquel momento, podemos seguir diciendo que éramos proveedores de la Casa Real en aquel momento, que cualquiera que mandara productos a la Casa Real, pues le mandaban el certificado de proveedor de la casa. No hay que volverse muy loco. El producto tenía que tener una serie de estándares de calidad, pero tú mandabas productos a la Casa Real y te mandaban el sellito, la gente lo declaraba, ¿no? Igual que los clubes de fútbol con el Real, pues lo pedías y te lo daba. Pues esto a nosotros nos llena mucho de orgullo, pero también hay que bajar un poco a la realidad. No era complicado que se te declarara proveedor de la Casa Real en aquel momento. Nos permitió vender mucho y muy bien durante mucho tiempo, hasta que entró la República y luego la Guerra Civil, que fue un zarandeo muy importante, porque además, como todos ustedes saben, el frente de guerra estuvo posicionado entre Aguilar y Reynosa. Y desde Aguilar se lanzó el ataque del Ejército Nacional para la conquista de Cantabria. Y eso marcó muchos años la tensión y la relación entre los dos lados del valle. Del Pozazal para acá, pues había caído en el bando nacional, aparte, a pesar de todos los dramas que pudo haber de la represión del régimen, pero es verdad que desde aquí se lanzó el ataque y eso generó mucha tensión con las familias de Reynosa, porque cuando se conquistó el otro lado del valle, pues lo que se hacía en aquel momento es que a las familias de Aguilar se les entregaban las posesiones de las familias republicanas del otro lado del valle, y eso generó mucha tensión histórica que todavía pues deja cierto rastro y cierto regustillo de tensión que va más allá de la disputa deportiva del Naval y el Aguilar en el fútbol. Es verdad que hay un sustrato de conflicto que viene de aquella época y que todavía, si rascas un poco, sale. Y esto es verdad y hay que tenerlo muy en cuenta. En los 50, cuando se pasa de los hornos de carbón ya a la electricidad a nosotros nos llega por los saltos de agua del Pisuerga, que es otra de las grandes suertes que tenemos, y de la gran inversión que se hizo después en el pantano de Águila. Entonces ahí todas esas inversiones industriales que se hacían era porque había una industria que exigía tener unos recursos. Cuando ya no era eficiente hacer las galletas con carbón, pues se pasaron a hacer con hornos eléctricos. Y, aunque parezca mentira, el gas llegó a Aguilar no hace mucho tiempo y llegó por las fábricas de galletas. Cuando ya no era rentable y queríamos vender fuera de España en los años 80, finales de los 80, principios de los 90, por la existencia de las fábricas de galletas en Aguilar, el anillo gasístico se extendió hasta coger la comarca de la montaña palentina para poder surtir de gas y poder cambiar los hornos eléctricos a hornos de gas en las fábricas de galletas que en aquel momento existían, entre ellas la nuestra y la de Fontaneda. Ahí se diversifica la cartera de productos, pero la compañía va mal. Llega la democracia y la compañía tiene que competir en el libre mercado. Es una compañía con recursos muy escasos y en ese momento gana la partida comercial Fontaneda y Cuétara. Gullón sufre mucho y Gullón es una compañía que tiene una crisis económica muy importante en los 70, que bien conoce Gregorio, que hoy nos acompaña, y que es parte viva de la historia de la compañía, y yo le agradezco mucho el esfuerzo que ha hecho de subir hoy a Santander a acompañarnos. Esa parte de la historia es muy importante entenderla, porque cuando entra la democracia y entra luego España en la Unión Europea, lo que hacen todas las grandes compañías españolas que habían vivido en la autarquía económica, todas las familias, la mayoría de las familias, fue vender las compañías a las multinacionales por auténticas barbaridades de dinero. No por lo que valían las compañías, sino por lo que valía su fondo de comercio y sus cuotas de mercado. Y ese proceso, que se inicia en el año 77 y dura hasta el 92, pues produce que muchas de las grandes marcas con las que hemos nacido, ustedes han consumido, sus hijos habrán consumido en su casa, pues ya no existen, que son las grandes marcas de las compañías agroalimentarias españolas, que se han ido produciendo un proceso de concentración, proceso de venta, y cuando están en manos de las multinacionales directamente desaparecían. Tanto de marcas lácteas como los famosos yogures Yoplait,
la Mirinda, las grandes marcas que dominaban el mercado autárquico español y que han ido desapareciendo en esa historia de la macroeconomía llevada al mercado nacional. Eso en Gullón no pasa, porque la familia decide que no quieren vender, hasta que se produce el desgraciado fallecimiento, en este caso en accidente de coche de María Teresa. Y María Teresa, que es ama de casa, con 4 hijos pequeños, se encuentra viuda y con la propiedad mayoritaria ya de la compañía, que había ido recuperando las acciones que había vendido en los 70, las había ido recuperando, y cuando se produce este hecho luctuoso, pues ella se encuentra sola en Aguilar con 4 hijos pequeños, y lo fácil hubiese sido vender la compañía, porque ofertas evidentemente había. Una marca pequeña de galletas, en aquel momento al cambio la compañía facturaba entre 6 y 7 millones de euros, en aquel momento 1.000 millones de pesetas, que sonaba mucho, pero en el mercado que se desarrollaba era una cifra realmente pequeña. Y decide que no va a vender porque entiende que es la herencia de sus hijos, del apellido Gullón, y que ella quiere mantener la compañía. Y toma la decisión de incorporar a Juan Miguel, que ya hemos conocido antes, y el que toma la gestión y decide industrializar la compañía. A partir de ese momento es donde se produce el gran despegue de la compañía, que se basa en 2 movimientos: la industrialización y luego apostar por una cosa que en el año 86 ahora suena muy bonito y todo el mundo sabemos de lo que estamos hablando, pero en el año 86 no habla nadie de ello, que era las galletas saludables. El concepto galleta y saludable en la misma palabra, en la misma frase, pues es un concepto complicado de explicar, porque la galleta tiene un perfil nutricional complejo, y apostar por la galleta sin sal, sin azúcar, integral, pues en aquel momento, en el año 86, cuando las galletas dietéticas se vendían en herbolarios, que se vendían a detalle, y si te la querías comer, pues tenías que tomártela con un buen café porque te hacía bola en la garganta, pues María Teresa decidió industrializarlo y ocupar un nicho de mercado que no existía. Y ese ha sido uno de los grandes éxitos de la compañía. Apostar por una línea de negocio que luego la sociedad y la evolución de la sociedad nos ha hecho generar una cuota de mercado y un valor de compañía mucho más alto. De hecho, muchos de ustedes habrán tenido las primeras aproximaciones a galletas Gullón. Aquí, por cercanía, pues siempre se han vendido galletas Gullón en Cantabria, pero en muchas partes de España la primera galleta que se conocía, sobre todo en el sur, era la galleta del hospital, porque era la única galleta que no tenía sal. Entonces se vendían los paquetitos de 4 galletas que te daban con el café de media tarde o en el desayuno en los hospitales. Y mucha gente recuerda, no, la marca Gullón sí, no, tú la has consumido en un hospital. O sea, de Madrid para abajo no se consumía en otro sitio porque no había red comercial. En los 70 y en los 80 era una marca pequeñita. Pero todo el mundo la tiene en la cabeza porque era la única que podía dispensarse en los centros hospitalarios de todo el país. En el año 2002 se opta ya por hacer la gama sin azúcares. Hablamos del año 2002, que ya han pasado años, pero todo esto lo que provoca es la gran explosión y el cierre de la fábrica histórica de Aguilar para la inauguración de la fábrica, lo que nosotros llamamos Gullón 2, que realmente son Gullón 2, Gullón 3 y Gullón 4, porque son 3 fábricas en una, que es la primera gran salto que damos al polígono industrial. Eso se nos queda pequeño, el salto ya es exponencial, como la compañía reinvierte el beneficio y todo se reinvierte en el crecimiento, para, apalancado en las galletas saludables y en la parte de la exportación, la velocidad de crucero es de tal dimensión que la compañía necesita hacer una fábrica nueva 10 años después, de otros 100.000 metros cuadrados, que es la que estamos finalizando la obra civil ahora, que según bajan ustedes hacia Palencia, es la masa verde tan llamativa que se ve. Esa es la fábrica de Vida, que es la fotografía que les he enseñado antes. La decisión de inversión se hace en el 2010, se inaugura en el 2015. Este año estamos finalizando ya la segunda ampliación de la fábrica, y con esta fábrica pensamos, a no ser que nos sorprendamos a nosotros mismos y superemos nuestras propias expectativas, que deberíamos de llegar a 2030 sin tener que hacer otra tercera fábrica. Si la compañía sigue la misma dinámica, eso es lo que nos va a generar los 100 puestos de trabajo al año de aquí al 2030. Cuando nosotros decimos que vamos a generar 100 puestos de trabajo al año, no lo decimos gratuitamente. Es que lo venimos haciendo
desde el año 2005, crecemos 100 puestos de trabajo al año, y el plan de negocio, que no es agresivo, o sea, nosotros no vamos al mercado a destrozar mercados, a entrar a romper precios, ¿no? Nosotros crecemos por mancha de aceite. Estamos entrando ahora en Portugal, en Portugal ya lo tenemos casi colapsado, en Francia, en Italia y en Reino Unido, solamente sirviendo a esos países por mancha de aceite, colapsamos la fábrica en el 2030. Con lo cual tenemos un plan de crecimiento muy sano, muy sensato, que se apalanca en la reinversión del beneficio, que es el gran secreto que no puede decir nuestra competencia. Nosotros no necesitamos repartir ese dividendo. Y como tenemos la sana costumbre de cumplir años, pues en el año 2018 hicimos los 125 aniversario, tuvimos la suerte de tener, en este caso, al rey Felipe VI en nuestras instalaciones. Y en el año 2019, María Teresa decidió ceder la presidencia ya a su hija y afrontar el cambio generacional, que es lo que nos da visibilidad de lo que va a ocurrir en los próximos años. No me voy a detener mucho en la parte de producto, pero sí queríamos un poco explicar, porque yo ahora doy un dato y es: tenemos 1.600 referencias. O sea, fabricamos 1.600 tipos de galletas. Tenemos 2 fábricas con 56 líneas que albergan todas las tecnologías galleteras que hay en el planeta. O sea, cualquier galleta que se fabrique en el mundo se puede hacer en Aguilar de Campo, porque lo que hemos hecho es tener mucha potencia industrial, pero la hemos diversificado mucho. O sea, nosotros, de las 8 tecnologías que hay, desde el laminado a la oblea, podemos hacer cualquier tipo de galleta. Y eso lo que nos permite es no solamente fabricar con la óptica del consumo que pueden tener ustedes en su casa, sino que somos capaces de hacer galletas para Australia. Galletas adaptadas al consumidor australiano, sin que esto nos suponga demasiado problema. Lo que sí adaptamos es packaging, algún ingrediente, tal, pero las bases tecnológicas son 8, que se pueden hacer en las 56 líneas, y nos permite tener toda la parte de las galletas saludables. Las galletas tradicionales, que las mantenemos porque, aunque no nos guste decirlo, siguen siendo las más vendidas. Los viejos rockeros nunca mueren, y la galleta María sigue suponiendo el 40% del consumo del mercado de Iberia. ¿Vale? La galleta María, que es un invento de Reino Unido, la galleta María se llama galleta María porque está dedicada a una princesa rusa que se casó con uno de los nietos de la reina Victoria Eugenia, y pues decidieron llamarle María. La galleta fracasó estrepitosamente en Reino Unido, pero triunfó en países extremadamente pobres, entre ellos España y Portugal. En aquel momento tiene una economía muy depauperada respecto a otras zonas de Europa, y sobre todo tenía lo que se necesitaba, que era trigo blando galletero y azúcar. Es un producto muy fácil de hacer, muy barato, y que da una alimentación de base muy sana. De hecho, la galleta es más barata que el pan, generalmente siempre ha sido así, pero claro, la galleta aguanta. El pan es difícil de viajar. De hecho, el gran invento de la galleta era lo que se llamaba el pan de barco. Eran masas de pan seco. Eso era el primer, lo que más se acercaba a la galleta en el siglo XVII, en el siglo XVI, se trabajaba con esa forma. Eso se industrializa y es lo que ahora llamamos las galletas. Pero en aquel momento, donde al país en el que ustedes viajen y triunfe y vean ustedes en un buffet de desayuno que hay galleta María, de tipo María, tostada, las galletas básicas, ese país en su historia ha tenido una etapa de extrema pobreza. Ha pasado en Australia, ha pasado en Argentina, ha pasado en España, ha pasado incluso en Dinamarca. Donde ha habido dinero, la galleta se ha hecho con mantequilla. En Inglaterra, en Alemania, en Francia, donde han sido países ricos, se ha hecho con materias primas más premium, más valoradas en aquellos momentos. Donde hay consumo galletero, si de hecho cruzan ustedes la frontera y van a un hotel de Francia y piden galletas María, pues lo más probable es que les miren raro, porque no las tienen ni esperan tenerlas. Es un producto muy de Pirineos para abajo. Pero es verdad que de Pirineos para abajo, pues este tipo de producto pues se vende, y se vende francamente bien. Y luego tenemos todas las familias de las especialidades, que es cuando ya empezamos a innovar y empezamos a meter los chocolates. Empezamos a copiar a los centroeuropeos y empezamos a meter chocolates en la galleta. El grado de innovación de la galleta española nunca ha sido muy alto. O sea, la galleta española nunca ha sido especialmente sofisticada.
Esto hay que decirlo con humildad y saber en qué punto estamos. Aquí la máxima innovación del año 30 al año 70 fue que a un industrial se le ocurrió hacer lo que ya el consumidor hacía en su casa. Era coger la galleta, poner nocilla dentro y poner otra galleta encima. Entonces inventó la Príncipe de Bequelar y se forró a vender galletas, que es lo que la gente hacía en casa. La otra cosa que la gente hacía en casa no se puede hacer, que es poner la mantequilla dentro. Eso no es sostenible porque la mantequilla en el contacto con el aire se enrancia, como ustedes saben, y no es industrializable. No es un proceso que se puede hacer con carácter industrial. Pero todo este tipo de galletas que han funcionado muy bien y luego las que están funcionando ahora, que son las galletas infantiles adaptadas a perfiles nutricionales más adaptados a los niños. A los niños de hoy. Porque ustedes como yo, pues hemos comido paquetes de 4 galletas con mantequilla para desayunar y otros 4 paquetes con mantequilla para merendar y no nos ha pasado nada. Pero ahora, cuando la dieta es mucho más rica, la gente come más y come mejor, pues es verdad que la galleta hay que reducir el consumo y darle los gramos necesarios y los perfiles nutricionales necesarios para los niños. Y luego otro elemento que viene también de Centro Europa, que son las galletas saladas, como galleta de snacking, que también nos ha funcionado muy bien. Y estamos desarrollando las familias a pues, nuevos productos, nuevas gamas de productos, como pueden ser las tortitas, que en este momento pues, están funcionando bien. Y este monstruito pues, ha ido creciendo. Cerramos cuentas hace poco, ya con las oficiales del año 21, con 419 millones de euros. Este año, si de aquí a 31 de diciembre las cosas no van mal, pues es bastante probable que pasemos de los 500 millones de euros de facturación y de los 240 millones de kilos de galleta. Nosotros hacemos, para que tengan macro cifras en la cabeza, 1 millón de kilos al día de galletas, que viene a ser aproximadamente unos 500 millones de galletas al día de la fábrica. Y eso supone que vienen 100 camiones de cosas al día a la fábrica, de harinas, de grasas, de azúcares, de cajas, de envases, de plásticos, y salen otros 100 camiones de producto terminado para distribuir por todo el mundo. Entonces se ha convertido en un pequeño agujero negro de consumo de materias primas. O sea, nosotros ahora tenemos, y de tráfico, porque 100 camiones de entrada y 100 de salida todos los días. Y hay veces, vivo en Palencia, subo todos los días a Aguilar y voy acompañado de los camiones que van a las fábricas de Aguilar. O sea, es una carretera que en invierno pues tiene muy poco tráfico y ves claramente a las horas de carga de fábrica cómo salen trailers que vienen desviados de Valladolid hacia el norte. Entonces esta realidad viene apalancada por esta curva de crecimiento. No me interesa tanto las cifras, sino la forma de la curva. Es una curva que viene apalancada, es cuanto más invierto, más crezco. Entonces, la compañía, cuando la toma María Teresa, pues facturaba 7 millones de euros, voy ganando dinero, voy invirtiendo y eso va generando pues otra línea, vendo, y eso es lo que termina produciendo el crecimiento. Esa es la política de inversiones. Ha habido años de invertir 60 millones de euros, que son 10.000 millones de pesetas, para los que todavía nos movemos en pesetas. Invertir, línea en Aguilar, empleo en Aguilar, y esto es lo que hace la coherencia que nos está produciendo en este momento. O sea, ya estamos por encima de los 1.800 puestos de trabajo y tenemos una política no solamente de volumen de trabajo, sino de calidad de empleo. Somos muy prudentes, intentamos tener un decalaje siempre, de tener un porcentaje de personal eventual, porque desgraciadamente trabajamos para clientes que nos pueden dejar colgados en algún momento, tenemos que tener un margen por si perdemos un cliente importante, poder ajustar la plantilla, pero el crecimiento en el momento en que se estabiliza el cliente, y ya lo podemos considerar dentro de lo que se puede considerar en este momento en el mundo comercial, más o menos estable, es cuando generamos las conversiones de contrato de ETT a eventual de compañía y luego de eventual de compañía a fijo de compañía. Y eso lo que nos ha llevado es a que esa curva de crecimiento de la facturación y de la inversión se replica en el empleo. ¿Cuál es nuestro drama? Pues que estamos donde estamos. Y cuando plantas el arbolito pensando que el arbolito va a facturar 1.000 millones de pesetas y pasa a facturar 420 millones de euros y tener 1.800 puestos de trabajo, que realmente son 2.400 nóminas que pagamos todos los meses, pues es que no hay gente en Aguilar. O sea, a día de hoy se hacen más galletas en Aguilar que en la historia. O sea, nunca se han hecho tantas galletas y nunca ha habido tanto empleo asociado al mundo de la galleta como lo hay hoy.
habiendo una empresa de galletas en Aguilar, ha absorbido toda la producción de todas las galleteras de la comarca y genera tanto empleo como en la mejor época, que cuando se hacía todo manual, ahora está muy automatizado, pues todavía generamos más empleo que en aquella época. Y nuestro gran drama es que no tenemos gente. Y lo sabemos. Entonces hemos ido ampliando por mancha de aceite. Pues que vengan los de Cervera, pues que vengan los de Cervera. Que vengan los de Herrera también, pues que vengan los de Herrera. Oye, y cuando le va mal a la naval, pues que venga alguien de los de Reynosa. Y vienen los de Reynosa. Pues es que no va a ser ni suficiente. Y tenemos un problema real. Porque vivir, cuando trabajas en fábrica a turnos, vivir a media hora de la fábrica es sostenible. La gente coge el coche a las 5:15 de la mañana para estar a las 6 en su puesto de trabajo. Es sostenible. Pero no podemos aspirar a traer gente a trabajar de Santander, de Burgos o de Palencia Capital, que son los grandes núcleos de población donde podríamos obtener el volumen de empleo suficiente como para nutrir a este monstruo, a este agujero negro, que son las fábricas que tenemos en Aguilar. Entonces necesitamos no solamente asentar a la población de la comarca, que la gente que está aquí no se vaya. Estamos haciendo un esfuerzo tremendo porque la gente que trabajaba en la minería de Guardo y de Velilla, o en la térmica de Velilla, pues no se vayan y se queden ahí en la comarca. Hemos puesto un autobús que hace la línea Velilla, Guardo, Cervera, Salinas y nos trae ya 200 personas a los turnos de trabajo desde la montaña. Nos encantaría poder decir otra cosa, pero la realidad es la que es y tenemos que ser capaces de explicar a la comarca que al ladito de su pueblo pues hay una cosa que se llama Galletas Gullón que va a generar empleo de calidad a largo plazo en los próximos años y que la gente se puede quedar a vivir en la comarca. Esto pasa muy pocas veces, pero en nuestro caso pues ha pasado. Y como hemos sido muy prudentes y muy discretos, pues no lo hemos contado nunca. Hasta que hemos dicho, o lo contamos o tenemos un problema. Porque no son los 800 que nos faltan, es que tenemos mucha gente que lleva trabajando muchos años en la compañía y que tiene todas las ganas y todo el derecho de jubilarse. Es que se jubilan de aquí al 2030 400 empleados, que no son fáciles de sustituir. Cuando en la última visita que hizo el presidente Revilla a la fábrica, pues como es y nos tiene el cariño que nos tiene, pues no se le ocurrió decir otra cosa que era la fábrica más grande de Cantabria, con el conflicto político que nos generó esto en Castilla y León. Pero claro, él lo decía con conocimiento de causa. Dice, no hay un empleador en Cantabria, excepto el Hospital de Valdecilla, que tenga más de 600 empleados. Entonces, 600 personas que vienen a trabajar todos los días a Aguilar de Campo desde Cantabria. Y eso lo hacen para hacer galletas, no solamente para España y Portugal. A día de hoy fabricamos el 60% de las galletas que se consumen en la península ibérica. En España y Portugal, el 60%. Esto, si lo decimos muy alto, competencia puede opinar algo y no positivo, con lo cual tampoco es muy conveniente que se sepa, pero hacemos la marca del distribuidor de todos los supermercados de España. Al que vayan, ustedes están consumiendo, si consumen marca del distribuidor galleta nuestra y no lo saben. Nosotros ponemos mucho foco en lo que es la marca Gullón y la cuota de mercado de Gullón, pero lo que no contamos mucho y no nos gusta mucho exponer es que fabricamos la marca del distribuidor a todos los supermercados de la península ibérica. Entonces le da la vuelta al paquete y si pone Aguilar de Campo, pues ya saben que lo hacemos nosotros. A todos. A todos. A los pequeños, a los grandes, a los internacionales, a los nacionales, a todos. A los portugueses, a todos. ¿Por qué? Porque tenemos dos fabricones que fabrican con una eficiencia productiva enorme, que es un modelo competitivo que no se da en el resto de Europa. Y es lo que nos ha permitido poder hacer esto y además ahora hemos descubierto que el modelo funciona porque llevando el producto en barco por el puerto de Bilbao, porque el puerto de Santander todavía no se puede hasta que acabe la terminal de contenedores, o por el puerto de Valencia, somos capaces de poner producto en Roma, en Londres y en París y ser todavía un 30 o un 35% más barato que el fabricante local. Entonces, es que vamos a hacer lo mismo que hemos hecho en Portugal, que es quedarnos con la cuota de mercado de los países vecinos con facilidad, fabricando desde Aguilar, pues en este momento ya para 120 países del mundo y con cuotas de mercado relevantes. Y yo no me quiero extender tampoco
demasiado. Yo creo que si no les parece mal, yo lo voy a dejar aquí. Podría estar toda la tarde-noche, pero creo que es bueno que haya un tiempo de compartir, si alguna pregunta les he generado, si alguna duda les he generado en mi exposición, pues estaré encantado de responderla y sobre todo si alguna aportación pueden hacerme que me lleve en el zurrón de los aprendizajes de la conferencia, pues también se lo agradeceré, que nuestras compañías viven de lo que aprendemos todos los días y se aprende de todo el mundo. Así que encantado de escucharles. A su Pues disposición. muchísimas gracias. Y ahora es su turno. Pueden hacer las preguntas que consideren oportunas, que estoy seguro que Francisco Evia responderá, además con la claridad con la que nos ha expuesto una realidad que la tenemos ahí al lado y que muchas veces no la conocemos, como suele ocurrir en tantas ocasiones. ¿Quién se anima con la primera pregunta? Sí. Hola, buenas noches. ¿No es posible trasladar la fábrica a otro lugar o ampliarla? Poner fábrica en otra ciudad, tanto de España como en el extranjero, para donde se pueda ser más fácil conseguir trabajadores? O sea, posible evidentemente es posible, o sea, se puede hacer, pero partimos de la voluntad de la familia. La familia siente un agradecimiento reverencial por Aguilar y la comarca, porque cuando tuvieron que emigrar de Zamora y poner las raíces familiares en la comarca, pues determinaron que era su sitio en el universo y la familia te lo dice, no, aquí se hace todo en Aguilar. ¿Por qué? Porque nos acogió, hemos florecido en Aguilar y lo que queremos es devolver a Aguilar parte de lo que nos dio. Entonces, el debate de ¿se puede hacer algo fuera? No está abierto. Es un debate completamente cerrado. Otra cosa es que se pudiera dar la circunstancia de comprar algo en un momento determinado en un país, pero no hacer una adquisición, sobre todo en Latinoamérica o en la zona del arco mediterráneo, en Turquía, que nos permitiera acelerar el crecimiento. Pero las inversiones de la compañía se centran en Aguilar. Es que no es ni en Herrera, no, ni en Aguilar. De hecho, tenemos un problema de suelo industrial relevante. O sea, ya la siguiente fábrica no sabemos dónde la vamos a poner. Porque no hay tanto suelo industrial en Aguilar. O sea, le pasa un poco como la zona de Reynosa. Estás entre montañas, tampoco tienes mucha zona plana. Tienes que empezar a comprar zona agrícola para pedir la reconversión industrial. No caben todas las fábricas que nos gustaría. Pero se puede hacer, sí, pero la voluntad de la propiedad es invertir en Aguilar. ¿Una otra pregunta? Sí. De las mejores conferencias que he oído en mi vida, porque admiro la empresa y sobre todo admiro la firmeza en la fundación de las cosas. Y eso de reinvertir los beneficios en el mismo sitio y mantener en el mismo sitio, eso dice un aplauso para aquel fundador y para los que han seguido después, porque empezarlo, podemos empezar muchas cosas, pero continuarlas es muy difícil. Os felicito sobre todo por esa firmeza de que siga en Aguilar, que tenga el sello de Aguilar y hay que crecer hasta lo que sea. Os felicito y me siento muy feliz y muy contento de haber venido. Felicidades. Gracias. Muchísimas gracias, muy amable. No, muchas gracias. Quería nada más darte la enhorabuena. Tengo la suerte de conocerle a Paco Evia bastante bien y sobre todo creo que soy uno de los testimonios vivos que he sido amigo de toda la saga familiar, incluida María Teresa, José Manuel, que murió en un accidente, era un gran amigo mío, y vi todas esas dificultades que las hemos contado hace poco, pero me faltaban algunos datos que Paco les ha dejado perfectamente explicados para el que tenga interés en conocer toda esa trayectoria. Y enhorabuena, Paco, lo has hecho fantástico. Muchas gracias, Goyo. Buenas tardes. A mí se me ocurren dos o tres cosas y voy a ser muy breve. Una, que dado lo que estamos viendo,
la próxima ministra de Hacienda tenía que ser una mujer. De Aguilar o de donde fuera, porque esa fábrica bien, va muy bien porque la llevan amas de casa. Esa es una. Otra, ¿hacen ustedes la galleta marinera? Ya que hay toda esa variación, la galleta de barco. No, porque se dejó de o sea, la galleta de barco al final la galleta que nosotros vendemos es una evolución de la galleta de barco. O sea, la tecnología que sigue el principio es secar la galleta. Entonces ahora cualquier galleta que tú lleves la puedes llevar en un barco y no sufre como sufría antes. Lo que hemos hecho es industrializar el proceso y luego hacer porciones más pequeñas. Las galletas son más pequeñas porque en aquel momento se hacían hogazas y se secaban las hogazas, que es lo que se llevaba en los toneles como pan de barco. Lo comentábamos antes con el tema del ejército. Dice, claro, tú vas ahora en lo que llevan los militares como el rancho de campaña, en todas esas producciones hay galleta, porque es un producto que tiene una caducidad muy larga y que además, si está bien sellado, no sufre el desgaste que pueden sufrir otro tipo de alimentos. Pero el principio básico es el mismo. O sea, al final la tecnología que haces es el principio que se basa en la galleta de marinera. Y ya una tercera, y nada más. No las que quieran. Práctica, muy práctica. Quedan cerca de Aguilar, cerca en un radio conveniente. ¿Hay pueblos vaciados? Porque sería un buen gancho traer gente. Ahí, nosotros estamos intentando, hemos hecho 2 iniciativas. Una que se llama Vente a vivir a un pueblo, que es un programa que está haciendo un periodista que se llama Ramón Pradera, para poner de manifiesto la atractividad de vivir en un pueblo pequeño y poder tener un trabajo que te permita fundar una familia y establecerte en él. Y la otra es un proyecto que lo lleva la Fundación Arraigo, que es el programa Arraigo, que es traer gente que quiere salir de la gran ciudad y quiere venirse a vivir a pueblos. Son proyectos hermosísimos, pero con un índice de éxito muy bajo. O sea, todo esto que contamos, dice, no, es que la gente está agobiada de vivir en la macrociudad y quiere salir. Todo esto está muy bien para el discurso, pero luego cuando llega el momento y le dices, tienes trabajo y casa en Aguilar. Esto es. Entonces, la vida en un pueblo te da muchas cosas, pero cuando has tenido la posibilidad o te has habituado a vivir de una manera determinada, perder todos esos falsos enganches, porque realmente lo que decimos siempre, yo quiero ir a una obra de teatro, subo a Santander y la tengo. Quiero ir a comprar, voy a Reynosa y tengo un Mercadona. Y quiero voy a Burgos y también tengo el hospital. O sea, no es algo que tú realmente eches de menos. Pero hay mucho discurso sobre la vida de lo rural, pero cuando llega el momento de la verdad la gente se echa atrás. Nosotros tenemos al lado el abandono de la minería, que es un drama. En el caso de Barruelo, Barruelo llegó a ser un pueblo bastante más grande que Aguilar. Barruelo llegó a tener 12.000 habitantes y un nivel de vida altísimo. Barruelo es un pueblo arrasado. Es el segundo municipio de España con el menor precio del metro cuadrado de la vivienda. Claro, son 3.400 habitantes, un pueblo que llega a tener 12.000. Cristian, el alcalde, es que entras allí y te da las llaves de las casas, la que quieras. Las tengo todas cerradas. Entonces, posibilidad hay, voluntad, nosotros todavía no la vemos. Hay casos, hemos traído una familia de la isla de La Palma que el volcán le arrasó la vivienda y la platanera que tenían, se quedaron sin nada y se han venido la familia, el matrimonio con 3 hijos y los padres de ella están viviendo en Cervera, trabajando en la fábrica. Pero son casos todavía muy concretos. A nosotros nos sorprende, o sea, nosotros tenemos tasas de paro que es que no las podemos contar porque son paro estructural. O sea, en la comarca de Aguilar el que trabaja es porque no quiere. O sea, es así de duro. Y cruzamos el Pozazal y, oye, pues hay tasas de paro que son altas, pero son razonables. Pero es que vas de Peñaperros para abajo y dices, con tasas de paro de 34-35%, y dices, yo no entiendo que no haya, caravanas de gente que se venga a vivir a zonas como las nuestras en Aguilar, o como la fábrica de leche de Aranda de Duero, o como los jamones en Salamanca. Dices que hay industrias que necesitan mano de obra. Pero cuando le dices a la gente, hay que irse a vivir a un pueblo, en el momento de la verdad, la gente no arranca a dar el paso de la verdad, ¿no? Hay casos, pero todavía son anecdóticos. Y desde nuestra óptica no vamos a generar 1.200 casos de aquí
O sea, la duda ahora del Consejo de Administración es tan dura como decir, oye, invertimos en automatizar, que es lo que la familia no quiere. Lo que la familia quiere es generar puestos de trabajo. Pero claro, dices, si no va a haber gente, pues si no hay gente, robots. Y es que es muy duro. Es muy duro, es muy triste. Perdonar, ¿eh? Nada, a ti, muchas gracias. Hola, buenas tardes. Yo, en cierto modo, se ha adelantado la pregunta a la que yo iba a hacer, que era justamente esa, ¿no? Porque me ha sorprendido que haya tanta oferta de puestos de trabajo y que un pueblo como Aguilar no resulte atractivo a quien efectivamente lo iba a conectar con esa España vaciada de la que tanto se habla. Entonces, hago la pregunta ya, puesto que está respondida en parte. Sí me gustaría saber, de las 600 personas, 600 trabajadores, que me parece que es el número, ¿no?, que de Cantabria que trabajan, de Cantabria e incluso de Cervera, de otras poblaciones. ¿Se ha hecho algún tanteo para ver esa gente que madruga tanto a las 5:15, nunca se ha planteado el ir a vivir? Es decir, No. hacer el viaje a la inversa. Y Aguilar es una población que está muy bien comunicada, tanto para el verano venir a la playa Santander, quien quiera venir, Burgos, Palencia, capitales de provincia. ¿Hay razones, o se conocen un poco las razones? O sea, a la gente le gusta vivir en su pueblo y en su localidad. Entonces, la gente que ya vive en Cervera, o que vive en Herrera, o en Salinas, o en Herrera, o en Reynosa, pues dice, yo ya me quedo en mi casa, porque 30 kilómetros de coche es razonable. La gente es un esfuerzo que hace en el día a día y no le cuesta. De hecho, a nosotros cuando empezamos a traer gente de Cantabria, el esfuerzo era intelectual. Era cruzar el Pozazal y ir a trabajar a otra comunidad autónoma. Era el esfuerzo intelectual de dar el salto. Pero luego es un esfuerzo que puedes hacer. A partir de 30 kilómetros la cosa se complica. Ahí es donde sí nos gustaría que la gente diera el paso. De hecho, pusimos el autobús de Velilla y Guardo, porque son 60 y pocos kilómetros, pero es de carretera de montaña, es una carretera mala. Y ahí ya dijo, oye, no vamos a jugar con la vida de la gente, vamos a poner un autobús y nos funciona bien. Pero nos encantaría que gente en Palencia que está esperando a ver si el tercer turno de la Renault arranca para tal, pues que dijera, oye, pues estar pendiente de si la Renault tira o no tira, vente a Aguilar que la galleta tira, que el empleo es una cuestión de estabilidad y de futuro, ¿no? Nos encantaría que ocurriera, pero como decía antes, pues no es tan sencillo, ¿no? A la gente le cuesta. Lo que nos funciona muy bien es el retornado. El que se ha ido a trabajar a Madrid, que ya pues tiene los hijos criados y dice, oye, pues yo a partir de los 40, 50 años ya me vuelvo al pueblo y acabo mi vida profesional. Eso nos ha funcionado muy bien. O los jubilados de la minería también nos han funcionado muy bien. Gente que se ha encontrado sin trabajo, que las jubilaciones de la minería no son las de los 80 y de los 90, ya son jubilaciones que te lo hacen pensar, y hay gente que quiere seguir trabajando y se reintegra en la parte profesional. Pero tenemos un problema poblacional claro, y en nuestro caso tenemos un problema de competitividad social. Es que la gente ve que vivir en Aguilar es muy bonito, pero te tienes que habituar. Yo al director de recursos humanos que depende de mí le digo, no, tenemos más éxito integrando a un polaco que a un murciano. Pues porque la climatología es muy parecida a la suya, la manera de socializar es muy parecida, los cántabros y la gente de Castilla es mucho más frío en la relación. Tú metes uno de Cádiz en Aguilar y es complicado, o sea, porque la propia manera de relacionarte no es la que ellos tienen habitualmente. Entonces te tienes que habituar a vivir en una comarca que el invierno es duro, el invierno es largo, y que la manera de relacionarte pues no es la que la gente suele tener. Yo soy cántabro-americano y se me ocurre que nuestros países, nuestra España, nuestra América, yo creo que tiene mucha gente, Perú, mucha. Bolivia, Colombia, Ecuador y Centroamérica, y tendrían mucha gente que vendría, y esas personas se acomodan aquí. Sí. Se acomodan. Además, yo siempre estoy favoreciendo de que tenemos que traer mucha más gente de allí. Primero que se integran, vienen como nosotros, nos queremos rápidamente, nos integramos. Entonces yo creo que el futuro de
de la gente está en Hispanoamérica. A nosotros la gente de Hispanoamérica nos funciona muy bien. Tenemos, no te voy a decir que tenemos muchísimos, tenemos de muchos países, cantidades pequeñitas, 3, 4 personas por país, pero tenemos de 27 países. Gente que está trabajando ya en Aguilar de 27 países diferentes. Muchos de ellos latinoamericanos. Y el latinoamericano se integra bien siempre que vengan en colectivos pequeños. O sea, a nosotros lo que nos ha dado algo de guerra son los guetos. Cuando dice, oye, es que viene un grupo de 27, no voy a decir el país para no estigmatizar culturas, pero vienen 27 de la misma... Pero cuando vienen en entornos pequeños se integran bien, además rápido. O sea, no tenemos la misma cultura, el mismo idioma, en general. Tenemos un caso curiosísimo de un ex sacerdote brasileño que estuvo en Italia mucho tiempo y luego salió del sacerdocio, se casó, pues está con la familia, con los niños allí, y dices, pero cura brasileño que habla italiano, que te encuentras historias tan bonitas que contar y de una integración tan apasionante que yo creo que es lo que nos gusta, ¿no? Que la gente cuando venga se sienta acogida. ¿Y es una zona dura para vivir? Bueno, a los de Aguilar no se lo parece. ¿Sí? Es una zona preciosa, tiene una naturaleza magnífica, tiene unos productos espectaculares, se come bien, hay unos cangrejos y unas setas, bueno, espectaculares. Pero es verdad que tiene que ser ese estilo de vida el que te guste. Porque si te gusta pasear la Virgen del Rocío a las 4 de la mañana, Semana Santa en Sevilla, pues Aguilar no es tu sitio. Claro que sí. Pero es verdad que cuando hemos integrado gente de fuera, funciona. De otros países, de otros portugueses, es que tenemos de casi todo y nos ha funcionado muy bien. La verdad es que es una vía de camino seguro. Bien, si no hay más preguntas, sí me gustaría, vamos a ver, la legislación en torno a los productos alimentarios está evolucionando a mucha velocidad y yo creo que cada vez con más restricciones o con más letra pequeña en cada apartado. ¿Hasta qué punto puede afectar esto al futuro o al presente ya de las fábricas de galletas y concretamente a Gullón? O sea, la alimentación ha cambiado mucho, no solamente en España, en Europa en general, en el mundo en general. Y es un tema de cultura. Cuando tú te habitúas a desayunar galletas, pues desayunas galletas. Estamos viviendo la invasión americana del cereal en el desayuno, que esto no había pasado en la generación de nuestros padres ni en la nuestra, y sin embargo la de nuestros hijos y la de sus nietos, pues, y este chiquillo que me pilla aquí los cereales en el supermercado, claro, nosotros eso nos amenaza mucho más, siendo nutricionalmente peor que el propio producto que nosotros fabricamos, ¿no? Pero también es cierto que se consume menos galleta per cápita que hace 20 años, y seguramente dentro de 20 años se consumirá menos, pero también es verdad que para negocios como los nuestros, mientras que la población mundial siga creciendo, mientras que la expectativa sea que superemos los 9.000 millones de habitantes en el planeta y que sigamos teniendo África al lado, la India con 1.000 y pico millones de personas, todo sudeste asiático, países con 200 millones de personas que no tienen para comer. Y la galleta es un producto de alimentación básico. A nosotros el mercado siempre va a existir para la galleta. El mercado español, ¿hacia dónde va a ir? Hacia galleta de mayor valor añadido, con unos ingredientes más sofisticados, más adaptados. Nosotros ya estamos pensando en hacer casi producto ad hoc para colectivos concretos. Claro, empiezan a surgir, pues si no son los veganos, son los flexitarianos, y si no son los flexitarianos, son los... Pero claro, y al final tienes que hacer una gama de productos casi para cada consumidor. A nosotros no nos asusta, nos adaptaremos a lo que nos pida el mercado, pero es verdad que la velocidad del cambio es muy rápida y lo vemos en la siguiente generación, o sea, cosas que personas de su generación o de la mía no nos entran en la cabeza. Dice, esto de los flexi-vegetarianos, dice, pero o sea, me tienes que hacer un mapa para entender cada grupo y subgrupo y sus particularidades, ¿no? Pues eso en nuestra época ni existía ni se le esperaba. Había galletas y punto, y leche y punto. Y no había, y eso de la leche sin lactosa es que ni estaba. He tenido la suerte de trabajar en Pascual, como habéis dicho antes. Claro, la leche sin lactosa
Y es el mayor engaño al consumidor de la historia, porque es coger una proteína y partirla por la mitad. Entonces ya no es lactosa, ya es otra cosa, y el producto es el mismo. Y cobran 3 veces más por el mismo producto. O sea, pero esto es lo que nos pasa en la alimentación. Dicen, no, es que la sacarosa, bueno, es harina, azúcar y grasas. Que no son animales, que son vegetales, que no es aceite de palma, que no es aceite de girasol, pues vale. Harina, aceite y grasas. Más o menos cocidas, más o menos bonitas, pero la base del producto, hacer galletas, pues muchos de ustedes lo han hecho en su casa, es un proceso súper sencillo. Yo cuando vienen a visitar la fábrica digo, esto es lo mismo que en tu casa, lo único que en mi horno en vez de tiempo es de distancia, tengo hornos de 150 metros. Es lo que tarda la galleta en recorrer el horno, ese es el tiempo de cocido. Entonces el horno es espectacular, claro, 150 metros de horno, pues es como el estadio del Sardinero, todo un horno, saliendo galletas por el otro lado. Pero el proceso es el mismo, haces la masa, lo horneas, lo sacas, lo dejas enfriar y te lo comes. No tenemos un producto sofisticado, un producto de alimentación básica que ha estado en la cultura gastronómica de muchas poblaciones durante mucho tiempo. No nos asustaron, ¿no? Los ingredientes y los superalimentos y la chía y todo esto no nos asusta. Si hay que hacerlo, lo utilizaremos. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta para finalizar? Pues creo que debemos despedir con un fuerte aplauso a Francisco Evia. Muchas gracias a Francisco Evia y a ustedes por su asistencia. Buenas noches.